le plantean a uno el concepto de interdisciplinaridad. Ahora, ese concepto de interdisciplinariedad implica entonces una mentalidad que no tenemos. O sea, como para ver, aquí en Colombia nos montamos en una moda, pero actualmente no tenemos algunas cosas previas que se requieren. Entonces, usted escucha a todo el mundo hablando hoy en día de que hay que plantear investigaciones interdisciplinarias, hay que pensar en proyectos de investigación interdisciplinaria, pero la gente sigue manteniendo una vieja mentalidad o una vieja visión de lo que es investigación. Porque listo, coincidimos en algo, sabemos bien que el trabajo interdisciplinario implica el trabajo en equipo, varias disciplinas. Entonces, por ejemplo, usted ahorita le planteara a la decana de Derecho, al decano de Ciencias de la Salud, al decano de Ciencias Económicas y Contables, la posibilidad de hacer una investigación interdisciplinaria. Las respuestas que tendría al principio usted serían preocupaciones de índole administrativa. ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué cantidad de recursos humanos tengo que invertir? ¿Qué me va a generar? ¿Cuántos productos me va a generar eso? O por ejemplo, ellos podrían pensar, ¿cuál es el producto de esa investigación? Un libro. Ok, yo para que haga un libro compartido con dos facultades más, puedo hacer un libro que solamente, digamos, me genera resultados a mí. Entonces, el problema con la interdisciplinariedad y en general con la investigación aquí en Colombia es que primero hay unos problemas de índole administrativo, siempre. Y yo creo que es el principal obstáculo para hablar de investigación interdisciplinaria aquí en Colombia. Pero el segundo obstáculo, el más complicado de todo, es lo que yo llamo ceros disciplinarios. Cuando me refiero a ceros disciplinarios, me refiero a que la investigación interdisciplinaria requiere trabajo en equipo y requiere trabajo en equipo de distintas disciplinas. Entonces, nosotros no tenemos la mentalidad ni la visión para compartir nuestra disciplina con personas de otras disciplinas. Por ejemplo, si usted, como futuro abogado que va a ser, entra con un equipo interdisciplinario, con un biólogo, con un médico, yo lo primero que piensa es, ¿yo qué hago aquí? ¿Listo? Si me van a reunir a trabajar con un administrador de empresa, por ejemplo, y con un biólogo, yo lo primero que piensa es, estoy en el lugar equivocado. ¿Listo? Segundo, cuando empiece el trabajo, lo primero que va a pasar es, van a aparecer excepciones disciplinarias. Okay, yo soy el abogado aquí, así que todo lo que tenga que ver en esta investigación, o algo jurídico, me corresponde a mí nada. Y el biólogo se va a meter en eso, y el administrador de empresa se va a meter en eso, porque esa parte es mía. Eso es lo que yo llamo cero disciplinario. Nosotros usualmente nos vamos encarnando, nos vamos encasillando en ciertos modelos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de enfoques de investigación, tradicionalmente, voy a explicar esto para mostrarle lo de los ceros disciplinarios. Tradicionalmente uno encuentra dos grandes enfoques de investigación, como son cualitativo y cuantitativo. Cualitativo y cuantitativo. Tradicionalmente uno le enseña que el enfoque cuantitativo es propio de las ciencias sociales y que este es propio de las ciencias naturales. Y ahora se empieza a encasillar, porque entonces si yo estudio Derecho, yo asumo que lo mío es este enfoque de acá. Y si yo estudio Ingeniería de Sistemas, yo asumo que lo mío es este de acá. Entonces a mí como ingeniero no me interesa este enfoque, y a mí como abogado no me interesa este enfoque de acá. Entonces nos empezamos a encasillar y empiezan a aparecer los ceros disciplinarios. Ahora, una vez uno entiende eso, uno empieza a darse cuenta de ciertas diferencias con la investigación. Por ejemplo, cuando hablamos de investigación cualitativa y cuantitativa, hay una finalidad
explicar. O sea, lo que hace un investigador cuantitativo siempre es explicar un problema de investigación. Mientras que por acá se trata de comprender. Ahora, a ustedes podrá parecer eso muy básico, elemental, pero es una gran diferencia. Cuando nosotros hablamos de que yo puedo explicar un problema de investigación y yo hablo de que estoy comprendiendo un problema de investigación, esto implica un ejercicio mucho más profundo. Yo podría explicar, en Colombia, por ejemplo, el salario mínimo, bueno, yo podría explicar más bien por qué Colombia, es un país productor de petróleo, tiene unos precios tan elevados de combustible, pero otra cosa es que yo diga, yo comprendo por qué eso está pasando. O sea, yo podría explicarlo, pero comprender implica un proceso un poco más profundo y un poco más complejo. Entonces, lo que hace el investigador cualitativo es comprender. ¿Sí? Yo estoy dentro de las ciencias sociales, yo comprendo el problema de investigación. Yo estoy dentro de las ciencias naturales, y eso no me interesa, lo que es simplemente explicar y me queda por ahí. Esa diferencia en esos enfoques, o esa polarización, origina también una visión totalmente distinta de la realidad. Por acá hablamos de una realidad política y acá lo referimos a una realidad más fragmentada. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a que el investigador cualitativo sabe que la realidad es un todo y que cualquier aspecto del problema o del sujeto de investigación le va a ser útil. Por ejemplo, aquí alguien se llama Eric. Políticas. Digamos que hay una investigación cualitativa sobre un sujeto llamado Eric. Y entonces el investigador cualitativo quiere comprender el comportamiento de ese sujeto. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Tiene que ver cómo él se comporta con su familia, con los amigos, cuando está en la universidad, cuando por ejemplo asiste a la iglesia, cuando va al centro comercial, cuando está en cine, cuando practica un deporte o cuando está con la novia o el novio. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el investigador cualitativo sabe que el mínimo detalle en cualquiera de estos aspectos le va a permitir comprender el comportamiento. Así que el investigador cualitativo no descarta nada, porque posiblemente cualquier cosita que se presente por acá, por ejemplo, le va a ser útil para comprender el comportamiento de eso. Entonces el investigador cualitativo ve la realidad como un todo, no deja nada por fuera. Mientras que el investigador cuantitativo de entrada dice, pues la verdad, yo lo que voy a investigar es cómo se comporta ese sujeto con su familia y el resto de cosas que tiene sin cuidado. Entonces el investigador cuantitativo de entrada fragmenta la realidad y lo hace de manera intencional. A mí solamente me interesa ese aspecto y lo demás queda por fuera. Entonces por ese concepto de realidad distinto también hay una diferencia y es la relación sujeto-objeto o investigador y el objeto de investigación. Por acá, por este lado de esa relación es vinculante, mientras que por acá es excluyente. La investigación cualitativa es vinculante por una razón muy sencilla. Digamos que va a hacer una investigación sobre costumbres religiosas de una comunidad indígena en la Sierra Nevada de San Carlos, por decir algo. Usted no va a llegar a esa comunidad indígena el primer día a presentarse con 10 cámaras, 20 grabadoras, un equipo de 15 personas para trabajar, micrófonos, cámaras, computadores y demás, porque si usted de entrada hace eso, esas personas se van a sentir investigadas, obviamente. Y entonces eso es lo que genera una reacción negativa. Y posiblemente esas personas no le van a buscar realmente a usted lo que
Mientras que en la investigación cuantitativa la cosa es distinta. A mí me interesa ver cómo ustedes, por ejemplo, perciben los servicios que presta la cafetería de la universidad. Yo quiero tener más o menos una percepción de los estudiantes nocturnos de facultad de Derecho, cómo calificarían ellos los servicios que presta la cafetería. Yo vengo acá, traigo 20 encuestas, se las presento, me pongo sus resultados y eso es todo. Me da lo mismo si son ustedes, si son los de segundo, si son los de primero, si son los de cuarto, si son los de quinto año, eso me tiene sin cuidado. ¿Sí? Lo que ustedes piensen, a mí no me importa. Yo simplemente necesito unos datos para corroborar lo que yo estoy pensando. Entonces, en la investigación cuantitativa es muy importante que quede claro quién es el investigador y quiénes son los sujetos que están participando. Entonces, esa relación va a ser siempre excluyente. Y es excluyente porque esta es la clave de la diferencia entre uno y la otra. Hipótesis. Si yo les preguntara a ustedes por una hipótesis, me dirían qué cosa, ¿qué entienden por hipótesis? Algo que genera duda, bien, por supuesto. Un argumento. Bien, ¿qué es una hipótesis que entienden por eso? Suposición. Una suposición. Bien. Una suposición, un planteamiento bien. Algo que no es cierto. Perfecto. Digamos que yo tengo una clase de 3 horas y esa clase me tocan 3 horas por mi curso, pero me dieron una clase cada día de la semana, o sea, una hora el lunes, una hora el miércoles, otra hora el jueves. Y esa clase de casualidad me la colocaron esos 3 días a las 10 de la noche. El primer día yo tengo clase con ellos a las 10, sede centro, bloque A, segundo piso. Cuando yo llego a las 7 de la mañana a la clase, está ahí el 90% de mis estudiantes. Pero cuando yo tengo clase el miércoles otra vez a las 10 de la mañana, y ese día la clase en el mismo bloque A, pero ya llego al quinto piso. Cuando llego a las 10 de la mañana, sorpresa, está el 90%, el 70% más o menos. Y el jueves, vuelvo a tener clase con ellos, otra vez a las 10 de la mañana, otra vez en sede centro, pero esta vez en el bloque B, en el último piso. Y cuando llego a las 10, solamente un 40%. Yo creo entonces que la puntualidad de mis estudiantes depende de la ubicación del curso en el campus de la universidad. Y entonces, para mí, esa es mi hipótesis. ¿Sí? Ahora, en una investigación cualitativa, nunca, yo a eso, hay hipótesis. Mientras que las investigaciones cuantitativas siempre arrancan con una hipótesis. Porque la hipótesis, yo me voy a detener un poco, es lo que piensa el investigador que resuelve por el problema en su trabajo de investigación. ¿Por qué sí acá y acá no hay? En esencia, el investigador cualitativo, cuando llegamos a los resultados, en esos resultados, quien se identifica con esos resultados son las personas. Si tú trabajas con madre de cabeza de hogar, literalmente los resultados te va a tratar de cambiar y ayudar a mejorar la vida de esa persona. Entonces, usualmente, lo que el investigador piensa en la investigación cualitativa es irrelevante. Simplemente estoy tratando de ayudar a la persona. Estoy tratando de que una persona, por ejemplo, comprenda un problema que se le está presentando o que lo resuelva en el mismo incluso. Entonces yo no necesito de hipótesis, porque yo voy en el trabajo viendo a ver qué me encuentro. En lo serio voy viendo qué me encuentro. Por eso, el primer paso de una investigación cualitativa siempre es, voy a colocarlo por aquí, trabajo de campo. O sea, una investigación cualitativa no se diseña antes de ir al sitio. Yo primero voy donde las personas, identifico cuál es posiblemente el problema que se está presentando y después hablar del diseño de la investigación. Mientras que en la investigación cuantitativa, lo primero que hace el autor es revisar la teoría. Buscan los libros, buscan textos, buscan documentos, su problema de investigación, diseñan
hace el trabajo de campo. Corrobora su pensamiento. Ahora, ¿qué pasa? Como la hipótesis es lo primero que uno quiere, listo. En una investigación cuantitativa, en los resultados, ¿quién se ve reflejado? En el investigador. O sea, una investigación cuantitativa, el investigador al final dice, ya yo sabía. Listo. Yo no me sorprendo de nada, porque yo sabía cuál era el resultado. Lo que terminó pasando fue que yo identifiqué un problema, diseñé una investigación alrededor de lo que yo pensaba y lo hice de tal forma que los resultados que estoy obteniendo eran básicamente lo que yo estaba esperando. Entonces, en los resultados de la investigación cuantitativa se reivindica el investigador y su hipótesis básica. Ahora, dentro de cada enfoque hay varios tipos de investigación. Por los lados de la investigación cualitativa, dentro de la investigación cualitativa tenemos, entre otros, no son todos, por unos 4 tipos de investigación totalmente, bueno, algunas cosas muy similares, pero la investigación a través de la observación es una investigación en la cual el investigador participa pasivamente en un proceso de investigación. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, a través de la observación, captar la percepción que tienen los estudiantes de la cafetería de la universidad, básicamente a mí me tocaría ingeniármela para pasar inadvertido de una cafetería y estar ahí la mayor cantidad de tiempo que yo pueda observando cuál es el comportamiento de los estudiantes en esa cafetería. Pero en realidad yo no estoy haciendo nada, simplemente me limito a un trabajo de observación. En la acción participativa, el investigador se interviene, porque es un tipo de investigaciones en la cual uno como investigador ayuda a resolver el problema, los problemas a un grupo de personas. Uno va viendo cómo esas personas ejercitan, cómo esas personas más bien ejecutan una solución, pero no participa activamente de ellos. En los estudios de casos, son investigaciones que se hacen casi siempre con un grupo muy pequeño, con alguna persona incluso. Se utiliza mucho en psicología sobre todo. Y la etnografía es un tipo de investigación cualitativa muy orientado hacia las investigaciones culturales, hacia el grupo de personas, grupos médicos. Pero en esencia, en las 4 hay mucha interacción entre el investigador y lo que está siendo investigado. Acá, los tipos de investigación no se parecen en nada. Yo no encuentro casi nada en común. Acá tenemos investigaciones
decide irse de vacaciones. Entonces, esa primera vez que va a esa ciudad, usted pasea por la zona turística, pero usted no la conoce. Y básicamente usted empieza a encontrarse con una información que no tenía. Usted va a ver qué encuentra y terminó, producto de ese primer viaje, encantado con esa ciudad. Ahí. Entonces, en Uzbekistán, por ejemplo, usted fue la primera vez sin conocerlo. Y listo, le gustó el asunto. Usted vuelve una segunda vez porque le gustó. Hace un segundo viaje a la próxima vacación. En ese segundo viaje, usted va directamente a una de las zonas turísticas y hace un cambio. Porque en el segundo viaje usted ya no va en el aire. Se lleva con una información de base y esa información usted lo tuvo incluso de primera mano. Entonces en ese segundo viaje usted se decide a caracterizar la zona turística y entonces usted se encuentra con que la zona turística, más o menos siendo así, tiene por ejemplo una zona de restaurantes y entonces aquí por ejemplo discotecas y hay centros comerciales y hay colegios, universidades, museos, bibliotecas, hoteles por acá, ¿qué hace falta? Estadios, parques y teatros. En ese segundo viaje, usted pudo caracterizar la zona turística de Uzbekistán. Pero que le gustó. Y hacia un tercer viaje, una tercera vacaciones allá. Pero aquí va con otra idea. Usted se dio cuenta de que cuando usted caracterizó la zona turística de Uzbekistán, usted se dio cuenta que en estos restaurantes de acá siempre había mayor cantidad de clientes en esta zona de restaurantes. Entonces, en el tercer viaje, usted va a mostrar que posiblemente el hecho de que estos restaurantes estén cerca de discotecas, centros comerciales, hoteles y teatros, hace que tengan mucho más clientes que estos que están próximos a museos, universidades, colegios y demás. Entonces, en el tercer viaje, usted lo que trata es de relacionar de qué forma la proximidad con estos sitios origina una mayor cantidad de clientes en esos restaurantes que están allá. Pero bueno, voy a hacer un cuarto viaje. No mira raro, colombianos andando tantas veces en un país como sospechoso. En el cuarto viaje, usted puede dar razones por las cuales la zona turística de Uzbekistán está organizada. O sea, ya no está explorando, ya no está describiendo, ya no está correlacionando cosas, sino que esta vez usted está explicando. Y usted está diciendo, esta zona turística está organizada de esta forma por esta razón. Así funcionan las investigaciones cuantitativas. La primera de ellas, que es exploratoria, es una investigación muy elemental y muy básica. En esencia, lo que hace el investigador cuantitativo con este tipo de investigación es ver qué encuentra. Un problema que no se conoce, voy a ver qué me encuentra. Pero en el segundo tipo de investigación, el descriptivo, hay una caracterización. Yo no voy a ver qué me encuentro porque siempre arranco con una investigación de base, con una información básica. Pero yo puedo caracterizar. Y cuando caracterizo, no me comprometo a nada. Simplemente digo lo que encontré. Yo puedo llegar a este curso, hacer una descripción y decir, por ejemplo, que del 100% de los estudiantes apenas el 12% usa el uniforme, que hay más mujeres que hombres, menos hombres, o cualquier cosa, y que se ubican siempre de esta forma, los hombres se visten de esta forma, y lo único que yo estoy haciendo es escribir. No me puedo preguntarme por qué solamente el 12% usa el uniforme. No importa, porque eso no es mi trabajo, mi investigación descriptiva. La investigación correlativa es de relación. O sea, relaciona varios valores o variables que llamamos en investigación. La puntualidad de un estudiante depende de la distancia
la ubicación de curso en la universidad. Estoy relacionando dos cosas. Listo. En la medida que haga más calor, las ventas en la cafetería van a ser mayores. Empiezo a relacionar cosas. Son investigaciones correlativas. Y en las investigaciones explicativas, usted da las razones o las causas por las cuales se está originando. Yo una vez les digo, en el parcial hay una pregunta en la cual les voy a colocar 4 tipos, 4 preguntas de investigación, 4 objetivos de investigación cuantitativos. Ustedes me tienen que decir a qué tipo pertenece cada uno de esos. Es una pregunta del parcial que hace. Objetivo de investigación cuantitativo o cualitativo. No, cuantitativo. Te voy a dar. No, solo dar. Es una pregunta que hace. Profesor, en la tabla correlativa que se usa hacer ¿La qué? la correlativa. Relación a variables. La temperatura ambiente origina una venta de la cafetería. En época de semana universitaria o de semana cultural, los atletas de la cafetería disminuyen. O sea, tú empiezas a relacionar varias cosas que se están presentando. Pueden ser 2, 3, 4 variables. Entonces, cuando uno se ubica por la naturaleza de lo que uno estudia en uno de los dos enfoques, uno empieza a mirar los otros enfoques. Y como el equipo de ingeniero de sistemas, usted habla de investigación cualitativa y eso es perder el tiempo. No le interesa eso. Y entonces a eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de ser disciplinario. Esa mentalidad de que no, yo pertenezco a esa disciplina, yo quiero esto de aquí, aquello no me sirve, eso no sirve para el trabajo de él. La persona que piensa así, ya está pensando en medida de cuento de esa disciplinaridad. Incluso, dentro del derecho y su enfoque de investigación propio, uno encuentra otro también que son la investigación jurídica y la investigación sociojurídica. Cualidades distintas también. La investigación jurídica es una investigación más de tipo teórica y que tiene unas pretensiones más de corte técnicas, mientras que la investigación sociojurídica es una investigación más de tipo práctico y con unas pretensiones más de corte social. La investigación jurídica estudia la norma en sí, mientras que la investigación sociojurídica se centra en el impacto social de la norma. En esencia, la diferencia sustancial entre un enfoque y el otro es que la investigación jurídica responde a la pregunta: ¿cómo debería ser el derecho? Bien. Desde el principio. Okay. Desde aquí. La investigación jurídica, el investigador jurídico se centra en la norma. O sea, él se abstrae de la realidad social. O sea, es imposible, obviamente, que uno diga que tú vas a investigar una norma X y te vas a abstraer de la. O sea, tú no vas a plantear que una norma no tiene impacto social. Eso es imposible. Lo que plantea el investigador jurídico es que eso no le merece, solamente se queda en la norma. Entonces el investigador jurídico se centra en la norma como tal.
mientras que el investigador sociojurídico se centra en realidad en el impacto social. No en la norma como tal, sino en el impacto social. El alcance que puede representar para la sociedad. Exacto. Entonces, por eso, la pregunta que responde la investigación jurídica es cómo debería ser el derecho, mientras que la investigación sociojurídica responde la pregunta ¿cómo es el derecho a la naturaleza? O sea, teóricamente hablando, ¿cómo debería ser el derecho? Eso se pregunta el investigador jurídico. Mientras que el investigador sociojurídico se pide de la teoría mucho más un asunto social y lo que pregunta es la realidad y la práctica, ¿cómo es el derecho? Ahora, dentro de los mismos enfoques de investigación y del derecho también hay cero interdisciplinario o cero disciplinario, porque el que se especializa en hacer investigaciones sociojurídicas cree que hacer este tipo de investigaciones es perder el tiempo, simplemente se queda. Y el que está haciendo investigaciones de manera ya tradicional, de tipo jurídica como tal, piensa que esto es una pérdida de tiempo, porque eso no tiene, digamos, no se construye conocimiento. Entonces, incluso dentro de los mismos enfoques en el derecho, uno encuentra también cero que incluso dentro del derecho como tal uno encuentra cero disciplinario. Yo diría intradisciplinario, porque entonces el que trabaja con este enfoque cree que es una pérdida de tiempo, y el que trabaja con aquel también quiere creer que es una pérdida. Por eso, y les repito, la interdisciplinaridad requiere una mentalidad, una visión totalmente distinta de que la investigación, pero sobre todo de que es indisciplinaria. ¿Una pregunta hasta ahí o vamos claro? En el parcial hay otra pregunta en la cual les voy a plantear títulos de investigación y me tienen que decir cuáles son jurídicos y cuáles son sociojurídicos. Ahora, trabajar interdisciplinariamente, y todavía no le voy a dar concepto, pero trabajar interdisciplinariamente requiere de dos cosas. La primera de ellas es que para trabajar interdisciplinariamente, bueno, partimos del hecho de que el trabajo interdisciplinario consiste en reunir en un equipo personas de varias disciplinas. Entonces, la primera condición del trabajo interdisciplinario es que conocer bien la disciplina de uno. Bien la disciplina de uno. O sea, si uno va a entrar en un equipo interdisciplinario, se supone que uno maneja bastante bien la propia disciplina de uno. Aquí les voy a dar un ejemplo, bueno, les voy a contar una situación que se presentó en otra universidad donde yo trabajo. Y en esa otra universidad, los estudiantes en primer semestre, todos entran a lo que yo llamo un ciclo general. Ciclo general en ese primer semestre. Todos los estudiantes revuelven por los meses. Y entonces arman grupos de estudiantes mezclados. Y entonces dan materias que uno llama de saber genérico. Entonces la competencia comunicativa, la competencia lectora, ética y demás. Pero están mezclados. Entonces cuando se planteó un nuevo de investigación en esta universidad, tuvimos una discusión, que dábamos la materia de investigación, porque algunos decían que era mejor separarlos por disciplina, es decir, que a los de derecho se les diera investigación exclusivamente a ética, que cada programa se hiciera exactamente así, y otros decían que no, que siguieran mezclados. Una directora del programa en una de esas reuniones me decía, no, pero es que es mejor que trabajen mezclados, porque es que hay que meterlo en el encuentro del trabajo interdisciplinario. Yo le decía, sí, obviamente, yo comparto eso con usted, pero usted cómo puede trabajar interdisciplinariamente
a una persona que apenas está conociendo su carrera. O sea, un estudiante de primer semestre de biología va a trabajar interdisciplinariamente con uno de primer semestre de derecho, si ninguno de los dos todavía conoce ciencia cierta que es. Entonces, no hay trabajo interdisciplinario si uno no conoce la disciplina, o si uno no maneja esa simplemente es fundamental. Segunda situación, o segunda condición, la primera es conocer la disciplina de uno. La segunda condición es flexibilizar los límites de nuestra propia disciplina. Cuando finalmente esa clase arrancó, los estudiantes seguían mezclados. Yo les decía a ellos, bueno, vamos a hacer un trabajo de investigación. En el trabajo de investigación pueden pasar tres cosas complicadas. Puede pasar que ustedes, afortunadamente, hagan un grupo con gente que estudia lo mismo que ustedes, no tiene ningún problema. Pero puede pasar de que en su grupo haya personas de varias carreras. En ese caso tienen una de dos opciones. La primera, que si hay dos que son de derecho y uno que tiene ingeniería de sistemas, a alguno le va a tocar tomar responsabilidad. Es decir, el ingeniero pone a trabajar sobre ese tema a los dos de derecho, o los dos de derecho pueden trabajar al ingeniero sobre el tema que ellos manejan. Pero yo les decía que hay una tercera posibilidad y es que hagan trabajo interdisciplinario. Y usualmente yo les daba bonificaciones en los puntos si yo lograba presentar un proyecto interdisciplinario. Cuando me acuerdo de plantear eso en una de las primeras clases a unos estudiantes, tres quedaron muy preocupados y se les notaba en la cara, no se da cuenta. Cuando se acabó la clase, ellos seguían como hablando y discutiendo y yo me acerqué y les digo, bueno, ¿qué les pasa? Es que no me tiene un problema. No sé que no me tiene un problema porque queremos hacer una investigación interdisciplinaria. Pero, un muchacho, yo estudio odontología, mi compañera estudia licenciatura en escolar y el otro compañero estudia odontología. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros una investigación interdisciplinaria? ¿Cómo planteamos algo en lo cual coincidamos? Entonces, cuando uno sabe el objeto de cada disciplina y cuando uno le baja o flexibiliza esos límites, uno plantea trabajo interdisciplinario sin ningún problema. Hablando con ellos, yo les dije, la solución es fácil. El proyecto de ustedes debería ser, en ese momento, un plan o la implementación más bien, de unos planes de higiene oral en colegios primaria de la ciudad de Santa Marta que sea financieramente autosostenible. Y en eso coincide un administrador, un odontólogo y un licenciado. Entonces, para hacer un trabajo interdisciplinario, uno tiene que bajar la frontera de su propia disciplina. O sea, sí, yo soy abogado, por ejemplo, y yo voy a trabajar con personas de otra disciplina, pero posiblemente yo termine aprendiendo cosas de las disciplinas de ellos y posiblemente desde mi propia disciplina yo empiezo a repensar algunas cosas. O sea, no hay que ser celoso. Serán dos condiciones elementales para que haya trabajo interdisciplinario. Ahora, la interdisciplinaria tiene un fundamento teórico. Mientras escribo eso, alguien que porfa tenga datos en su celular, búsquese la biografía de algunos de los filósofos antiguos, Platón, Aristóteles, Heráclito, alguno de esos autores, porque hay un dato de la biografía, ya les pregunto, ya les digo.
digo porque les digo buscar eso. El primer fundamento teórico tiene que ver con la fragmentación. Dígame la formación de algunos de los filósofos que hayan encontrado. ¿En qué área trabajaba? Platón, Ajá. la política, Crítica, filosofía, filosofía, ética, ética, teología, epistemología, teología, sociología, metafísica. Ok, otro autor que no sea Platón, otro distinto que sea cualquiera. Aristóteles o, no sé, Parmenio, tipo de. Dígame lo que fundamos. ¿Cuál era su campo de acción? ¿Sobre qué trabajaba? Cualquiera, eso es antiguo. Ahora lo tiene que nosotros. Ajá, 10. ¿Qué estudiaba, qué trabajaba, sobre qué tema trabajaba? Física. ¿Tienes otra? Ok, los primeros pensadores, filósofos, tienen que ir a la hoja de vida de los tipos científicos. Entre otras cosas, porque no había tantas disciplinas como hay hoy en día. Hoy en día es muy difícil que una persona domine todas las disciplinas. Pero siglo VII, octavo, noveno antes de Cristo, las disciplinas eran muy pocas. Se suponía que los sabios eran los que manejaban todas las ciencias. Pero entonces las ciencias entraron en una dinámica de fragmentación. Y cada uno empezó a coger para su lado. Y entonces ya es más difícil hoy en día encontrar a una persona que tenga 5 o 6 carreras. Condiciones normales, obviamente. Eso significa que, por ejemplo, un físico, un biólogo y un abogado posiblemente tengan una concepción muy distinta cada uno de la realidad, con su propia disciplina, pero al fin y al cabo, los tres son concepciones distintas, se están refiriendo exactamente a la misma. Entonces, se empieza a criticar a principios de este siglo, a finales del siglo pasado, esa fragmentación de la ciencia. O sea, porque cada ciencia tiene que estar trabajando por su lado, si realmente las ciencias están pensadas en principio para trabajar en equipo. Entonces, ese es el primer fundamento de la interdisciplinaridad, la fragmentación de la ciencia y la crítica a esa fragmentación. Estamos hablando del siglo XXI, siglo XX. Eso generó lo que uno conoce como agrupación de la ciencia. Y por ejemplo, sabemos que hoy en día una disciplina como la ecología se constituye a partir de la unión de otras. Y que, por ejemplo, la biología, que hoy en día es una de las ciencias que está más de moda, manipulación genética, correlación, ADN y demás, código genético humano. Digamos, esa revolución de la biología se da cuando los biólogos empiezan a reconocer la importancia de trabajar con gente de otras disciplinas. Entonces, esa agrupación de las ciencias es el otro fundamento de la interdisciplinaridad. Pero hay una tercera idea fundamental, que es lo que conocemos como la mirada extradisciplinar. La mirada extradisciplinar plantea esto, que muchas veces, por ejemplo, ustedes que van a ser abogados, de pronto están resolviendo, tratando de resolver un problema de su disciplina, y llega a un punto en que tratando de hallar una solución, usted dice, no doy, no le encuentro, o sea, todo lo que yo sé de derecho me lleva a que no sé cómo puedo resolver eso. Entonces, posiblemente, trabajando con una persona de otra disciplina, se pueda encontrar eso. Te doy un ejemplo. Medicina, tradicionalmente, se trabajan las infecciones con antibióticos. Ustedes saben que tienen mucho tiempo así, siendo así. Y a principios de siglo, un señor apellido Sassler, Michael Sassler, estaba haciendo una investigación sobre algo de biología en general. Y estos experimentos que él hacía los hacía con ranas.
Entonces, él contaba que lo normal en esos experimentos es utilizar la rana, a lo que sea que vayan a hacer, matarla después del procedimiento y desecarla. Pero entonces él dice que en una ocasión a él se le ocurrió utilizar a la rana para lo que sea que fuera a hacer unas incisiones ahí usualmente para otra cosa. Y en vez de matar a la rana, lo que hizo fue que la empezó a coser y la volvió ya al estanque. Imagínense un estanque de rana y cualquier cantidad de infecciones y demás. Es el lugar más apropiado para no estar ahí con una herida abierta. Entonces el señor Sasso se dio cuenta que, contrario a lo que su lógica le indicaba, las ranas no se murieron, sino que cicatrizaban muy rápido. Entonces le consultó a los del departamento de medicina de esa misma universidad y descubrieron lo que se llama péptidos antibacterianos, que es supuestamente la siguiente solución una vez que agotemos los antibióticos. Y eso no lo descubrió un médico, eso lo descubrió una persona que estaba haciendo una investigación sobre cualquier cosa. Entonces, eso es lo que se llama mirada extradisciplinar. Ahora sí vamos con una definición de interdisciplinaridad. La interdisciplinaridad es lo siguiente, ¿no? Bien, la interdisciplinariedad implica una elaboración común de un objeto por los métodos respectivos de las diferentes disciplinas individuales. Disciplinas individuales, punto seguido. Por ejemplo, los vínculos del derecho penal con la criminología, como criminología, después con la sociología jurídica, la psicología, la sociología jurídica, la psicología, la filosofía del derecho. La filosofía del derecho y posteriormente con los derechos humanos. Punto aparte. La interdisciplinariedad deja de ser un lujo o una moda para convertirse en una condición necesaria el avance de las investigaciones en la actualidad. De las investigaciones en la actualidad. Punto aparte. Necesarias del avance de las investigaciones en la actualidad. Punto aparte. Etapas
Primera etapa, determinar el fenómeno singular a investigar. Punto seguido. Se trata de aislarlo inicialmente. Se trata de aislarlo inicialmente. Individualizar. Ajá, es precisar, saber cuál es el objeto. Segunda etapa. Identificar los nexos que conectan a dicho objeto singular con otras disciplinas. Tercero y último, integración de la disciplina. Integración de la disciplina. Ese sería el tercer paso. Mire, la investigación tradicional operaba de esta forma. Suponía que en la realidad había un problema de investigación y usted como investigador y usted como abogado en este caso era el único que podía trabajar sobre ese problema. Digamos que esa era la percepción tradicional de la investigación. Pero la investigación interdisciplinaria plantea en esa misma realidad existen problemas de investigación que pueden ser abordados por profesionales de distintas disciplinas y que si bien cada uno tiene su propio enfoque del problema, luego hay comunicación entre cada uno de ellos. O sea, no hay problemas de investigación que estén aislados. Bien, vamos a finalizar tratando de separar conceptos. Hay unos conceptos que se relacionan mucho con lo que es interdisciplinaridad en esencia, porque son conceptos que también implican trabajos de varias disciplinas, pero de distintas formas. El primero de esos conceptos es multidisciplinaridad o también conocida como el nombre de pluridisciplinaridad. O pluridisciplinaridad. O sea, lo que pasa es que en el trabajo interdisciplinario, por ejemplo, hay un objeto de estudio, ¿cierto? Es X. Y hay tres profesionales. Profesional 1, el 2 y el 3. Lo primero que hace cada uno de ellos. Lo primero que hace cada uno de ellos es conocer el problema que va a investigar. Y desde su disciplina, ¿cuál sería el enfoque que le podría dar a la resolución de ese problema? El segundo paso es que el investigador número 2 tiene que entrar a ver en qué coincide él con este y con este para resolver ese problema, tratar de encontrar relación. Y en el tercer paso, cuando se hace la investigación donde se integra el trabajo de él, de él y de él. Entonces, un paso a paso ahí.
Investigación multidisciplinaria. Definición. Multidisciplinaridad. Conjunto de disciplinas. Conjunto de disciplinas. Es el primero. Conjunto de disciplinas que presentan gran afinidad y se sitúan en un mismo nivel jerárquico. Punto seguido. Es una asociación de disciplinas en virtud de un proyecto o un objeto común. En virtud de un proyecto o un objeto común. Coma, en la cual cada disciplina mantiene su independencia. En la cual cada disciplina mantiene su independencia. ¿Me explico? Igual, hay un problema y hay tres investigadores de distintas disciplinas, cada uno de ellos. En el trabajo multidisciplinar, lo que sucede es lo siguiente: el investigador uno dice, de ese problema a mí me compete esa parte que está aquí. ¿Sí? Yo me centraré en eso. El investigador 2 dice, esta parte que está aquí es la mía. El investigador 3 dice, bueno, esto que está aquí es lo que me corresponde. Entonces, cada uno hace lo que tiene que hacer, entrega su parte y eso es todo. ¿Sí? O sea, me correspondió esta parte, soy el investigador número 1, yo terminé, entregué este curso con nosotros todos, yo terminé primero, entrego y me voy. Eso es todo. A mí no me interesa en ningún momento ponerme a discutir absolutamente nada con esas otras dos personas. Yo simplemente estoy en un equipo de trabajo, cumplo mi función y una vez que terminé, se acabó el diálogo. Ese sería multidisciplinaridad. Hay otro concepto que discute bastante y es interdisciplinaridad. Se presenta entre aquellas disciplinas que construyen modelos o teorías para transferirlos a otros campos disciplinarios a través de un diálogo muy tenue, con las otras disciplinas. A través de un diálogo muy tenue entre las disciplinas. En algún
fuerte. ¿Cómo sería el asunto ahí? Hombre, el asunto ahí sería el siguiente. Una vez más, tenemos al asunto de investigador. Otra vez, investigando el mismo problema, pero esta vez trabaja un poco distinto. Porque esta vez, entre los tres, van a tratar de construir una teoría o un modelo que resuelva eso. Y esa construcción la hacen simultáneamente los tres. Una construcción. Pero, si bien hay una especie de diálogo, en este caso el investigador 1, que por ejemplo es abogado, dice: ok, yo trabajo con ustedes dos, pero y el abogado sigue siendo. Ustedes no se van a meter en lo que nosotros. O sea, vamos a hacer la construcción de esa teoría o ese modelo o esa fórmula o esa ley entre los tres, pero todo lo que tiene que ver con la parte jurídica solamente con ustedes. Entonces, el diálogo entre las disciplinas no es muy fuerte, o sea, es débil. ¿Por qué? Porque sigue sin haber integración de las disciplinas. O sea, yo resuelvo, yo me apoyo en ti, tú te apoyas en mí, pero o sea, yo soy el abogado que defendió los campos disciplinares. Similar a la multidisciplinaridad. Con la diferencia de que en la multidisciplinaridad cada quien va haciendo lo suyo. O sea, es como si yo contratara a 3 personas y le dijera: tú me tienes que entregar esto, tú esto y tú esto. No importa si se demora un día, te la cae 10, te 20. Lo único que cuenta es que cada uno entregue lo suyo. Pero acá yo le diría que yo contrato para ustedes 3 y los 3 me tienen que entregar este producto. Pero igual, o sea, cada uno defiende lo suyo. O sea, sintetizando, diríamos que hay 0 disciplinares. Y el último nivel, bueno, sería el último nivel, que no conocen con el nombre de la transdisciplinariedad. No es un tipo de investigación. La transdisciplinariedad no es un tipo de investigación como tal, es más bien una manera de pensar la investigación. Una manera de Pensar la investigación. Se trata una manera de pensar la investigación. Se trata de ir más allá de la disciplinariedad y la interdisciplinariedad. Se trata de ir más allá de la disciplinariedad y de la interdisciplinariedad. Será como el nivel superior, llamarlo. O sea, eso no es un modelo de investigación ni un tipo de investigación. Simplemente que la transdisciplinariedad parte de la idea
esos gráficos ahí representaría la multidisciplinaridad. ¿Cuál sería trabajo intradisciplinario? Resuelve un problema y la comunicación entre ellas no es. Interdisciplinario sería cuál? ¿Por qué? Porque Se retroalimenta. hay retroalimentación entre todas las disciplinas. Y este sería transdisciplinario porque parte del hecho de que todas las disciplinas se conectan al fin y al cabo. Bien. Por lo que la biodisciplinaridad con la transdisciplinaridad de la disciplina, una diferencia la gama hacia uno sería que la transdisciplinaridad Lo que sucede es que la transdisciplinaridad, o sea, no hay investigaciones transdisciplinarias. Esa es una intención. Es la intención de que finalmente algún día vamos a terminar entendiendo todas las disciplinas se conectan de alguna u otra forma. Pero la interdisciplinaridad científica y existen investigaciones interdisciplinarias. Creo que eso sí se ha materializado. Esto no se materializa. La diferencia sería, si lo quiere llamar de una forma, esto es un modelo, esto es un tipo de investigación, esto es un modelo. Ok, justamente debería ser. Bien, cerramos, parcial, la otra semana, 10 preguntas, 7 preguntas cerradas tipo IFES, 3 preguntas abiertas. Ya les adelanté el día de hoy cuáles son 2 de esas 3 que son abiertas. Temas del parcial, investigación jurídica y sociojurídica van a identificar una cosa y la otra. Investigación cuantitativa y cualitativa sobre todas las cualidades y las características que le di hoy. Esto de investigación interdisciplinaria, multi-intra, trans. El primer día les hablé en la segunda clase, la tercera, porque en la primera hablamos fue de la segunda fue lo de epistemología, eso vamos a entrar. Entonces acuérdense que en la segunda clase hice un tal repaso ahí general de todo lo que habré visto en el segundo año sobre epistemología. Eso no es listo. Hablamos de investigación, la relación de la investigación con el método científico, con el conocimiento científico, que creo que esto fue en la primera clase, el primer día que hablamos. Eso es. Investigación del método. Investigación, método y conocimiento científico, creo que es eso. Y